para dar paso a este magno evento. Y me permito presentar a la gobernadora Livia Denis. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad de La Salle Bajío, con maestría en Derecho Constitucional y Administrativo. Además, cuenta con un diplomado en Derecho Parlamentario y especialización en Legislación, Comunicación Política y Gestión Pública. Ha cursado estudios en instituciones como The Washington Center en Washington, D.C., la Universidad Camilo José Cela en Madrid, España, y la Organización de los Estados Americanos, OEA. Fue legisladora local en el Congreso de Guanajuato, en la 63ª y 64ª legislaturas, siendo la primera mujer reelecta de forma consecutiva en la historia de Guanajuato. Se convirtió en la primera mujer que ocupa el cargo de secretaria de Gobierno del Estado de Guanajuato y posteriormente encabezó la Secretaría de Desarrollo Social y Humano del Estado de Guanajuato. Además, es autora del libro Inevitable, publicado en 2017. Actualmente, ella es la primera mujer gobernadora en el estado de Guanajuato, la gobernadora de la gente, Livia Denis García Muñoz Ledo. Demos la bienvenida. Muchísimas gracias. Pues ya estoy de regreso, más temprano que tarde. Muy agradecida con esta invitación para poder platicar con ustedes, para poder dialogar sobre la importancia y el papel que han jugado las mujeres a lo largo de la historia. Hoy seguramente hemos escuchado cómo se habla de que es tiempo de las mujeres. Y sí, es tiempo de las mujeres, pero en cada etapa de la vida de nuestro país ha sido también tiempo de las mujeres. Porque no ha habido un solo momento en el que no haya estado ahí presente el liderazgo y la visión de las mujeres. Que no haya sido reconocido, que no haya sido visibilizado. Esa es otra cosa, pero el liderazgo de las mujeres siempre estuvo ahí, en cada etapa de nuestro querido México. Y por eso hoy que decimos que es tiempo de las mujeres, hay que recordar que no es el tiempo solo el de ahora, que es el tiempo que ha venido transcurriendo entre generaciones. Porque si hay algo hermoso en la lucha por la libertad, es que es una lucha que no hemos dado en solitario. Es una lucha que nos ha unido con mujeres que quizá no conocimos, pero que a lo largo de la historia han marcado rumbo. Con su liderazgo han ido retirando esas dificultades, esas piedritas en el camino, para que las que veníamos después de ellas encontráramos menores dificultades de las que ellas se encontraron. Cuando hablamos de la época en donde se luchó con fuerza por la independencia de nuestro país, ahora recientemente que acabamos de pasar las fiestas patrias, y en esta tierra libertaria de héroes y de heroínas, tenemos una deuda histórica con el reconocimiento de la participación de las mujeres. Todas y todos nosotros fuimos niñas y niños, estuvimos en la escuela y ahí nos enseñaron la historia de nuestro país. Ahí fuimos aprendiendo cómo fue que se le dio vida a esta patria libre, cómo nació México. Aprendimos que México tiene un padre, el padre de la patria, don Miguel Hidalgo y Costilla. Pero olvidaron contarnos que este México también tiene muchas madres, el liderazgo de muchas mujeres que en esa época también pelearon y lucharon por la libertad de nuestro México. A veces las reseñas históricas sitúan a las mujeres en aquel tiempo pues como meras compañeras de los grandes caudillos, de los líderes de la independencia. En otros momentos se habla de ellas como las que proveían los alimentos, lo necesario para que salieran a enfrentarse por la libertad de México. Pero no es ese el papel que jugaron las mujeres. Las mujeres desde aquella época eran ya ideólogas, eran también mujeres con ideas libertarias, eran mujeres inteligentes que no solamente dieron un taconazo para avisar que la conspiración había sido descubierta, sino fueron verdaderamente articuladoras, fueron verdaderamente conspiradoras y estuvieron ahí para darle vida a la patria igual que cualquier hombre de la independencia. Y traigo esto a colación porque yo acabo de vivir un momento muy importante,
Por primera vez en la historia de Guanajuato, una mujer está al frente de la administración estatal. Así es que por primera vez la voz de una mujer dio el grito en esa cuna de la independencia nacional, en Dolores Hidalgo. Y cuando me preparaba para ese momento tan especial, quería con todo mi corazón traer a la memoria esas mujeres que lucharon por nuestra independencia. Esas que quizá no están en los nombres de las escuelas, que quizá no son los nombres de calles, no las conocemos como heroínas nacionales, pero que tenían hoy que tener un papel muy importante. Cuando las mujeres tomamos la voz, hay que nombrar a otras mujeres. Y déjenme platicarles que entre ellas había muchas guanajuatenses. Tomasa Esteves en Salamanca, que fue la verdadera impulsora del movimiento de independencia en toda esta región del Bajío. Teníamos también a las 100, se les dice 100, pero que en realidad fueron más de 300 mujeres insurgentas de Pénjamo que lucharon, que fueron fusiladas por haber apoyado a la causa de independencia. Y no cocinaban solamente, no estaban detrás de un hombre apoyándolo para la lucha, estaban en la primera línea de batalla, dieron la pelea y jamás se ha hablado de ellas. Otra de esas mujeres es María Ignacia Rodríguez. Seguramente hemos escuchado esta historia de la Güera Rodríguez. Esta mujer, nacida en la Ciudad de México, que había sido una gran mujer en aquella época en la sociedad novohispana, y que se habla de ella como quien financió, porque era una mujer acaudalada, de una familia acaudalada, que había financiado el movimiento de independencia. Pero lamentablemente, si hay una mujer estigmatizada en la historia de México, es justamente María Ignacia. Porque a ella, por su gran belleza, se habla de ella como una mujer verdaderamente hermosa, se le atribuyen características que vienen a estereotipar a las mujeres. Dicen por ahí, pues era de cascos ligeros, era libertina, así la califica la historia. Porque dicen, ella fue amante de Iturbide. Ese es su pecado. Y yo traía a mi mente y a mi memoria y decía, ¿y por qué si Iturbide fue amante de la Güera, a él nunca le han regateado su participación en la historia? Pues ¿qué no es lo mismo? Había que traerla a la memoria de nuestra patria para recordar que fue ella no solo financiando el movimiento independentista, sino con su liderazgo. Decían que era profundamente inteligente, pero nadie habla de su inteligencia. Todo mundo habla de su belleza, pero además de su belleza, como un atributo negativo, porque seducía, porque era libertina, porque tenía amantes. ¿Y cuántos de los héroes nacionales no tenían amantes también? Y a ellos nunca se les ha cuestionado su participación o su legado en la historia. Por eso, cuando dije su nombre con toda la fuerza de la historia, en ese grito de Dolores Hidalgo, lo hice con un verdadero y profundo sentido de reivindicar a todas esas mujeres que a lo largo de la historia han sido estigmatizadas, han sido silenciadas, no han sido visibilizadas en sus luchas. Y no saben la tristeza que sentí cuando ensayando frente a mi familia, frente a mi esposo, frente a mi mamá. Tengo mucha familia que son maestras, entonces que conocen la historia. Yo empezaba con la arenga a ensayarla para que me saliera muy bonito, y cuando decía, y viva Gertrudis Bocanegra, y viva Tomasa Esteves, y se me queda mirando, ¿y esas quiénes son? ¿No? Y viva María Ignacia Rodríguez. Pues no las tenemos como en la mente como verdaderas heroínas nacionales. Por eso es que hoy estamos convencidos en Guanajuato de que nuestras escuelas tienen que enseñarle a las niñas que las mujeres no hemos llegado hoy en este tiempo de mujeres. Las mujeres hemos estado aquí a lo largo de muchos años, y que hoy lo que tenemos que hacer es visibilizar nuestra participación, reivindicar nuestro lugar en la historia. Y si no lo hacemos nosotras, ¿quién lo va a hacer?
Hay que hablar del liderazgo de las mujeres. Y sí, hoy en este tiempo denominado de las mujeres hemos avanzado muchísimo. Hoy, por primera vez en muchos años en la historia de México, comenzamos desde hace algunos años a tener, por ejemplo, representación paritaria en los congresos estatales y federal. Pero eso no se dio de manera gratuita. No es que un día nuestra sociedad haya reflexionado y haya dicho, nos ha faltado en la historia la visión de las mujeres. No es que los partidos políticos hayan pensado, necesitamos postular a más mujeres porque hay muchas mujeres líderes que necesitan estar ahí. Lo cierto es que no pasó así. Lo que ocurrió fue que las leyes se modificaron para obligar, y lo digo siempre así, para obligar al sistema político mexicano a tomar en cuenta a las mujeres. Y otra vez, quizá como legisladoras, aquí me acompaña la diputada Yared y su servidora, nos ha tocado, yo también fui legisladora en esa época en la que se reformó la Constitución para que hubiera paridad, nos tocó a nosotros aprobarla, pero esa es una lucha de muchas mujeres antes que nosotras. Y por eso hoy tenemos la participación activa de mujeres. Por eso hoy tenemos 13 gobernadoras en el país, tenemos presidentas municipales, tenemos por primera vez en la historia de México a una presidenta de la República. Y todo eso ha sido posible en la participación política justamente porque las leyes obligan a que se postulen mujeres. Con ello, lo que logramos también es visibilizar a las mujeres en los espacios de decisiones. Yo cuando era niña siempre me interesó lo que tenía que ver con lo público, desde que era muy chiquita. Y yo no olvido que siendo, a lo mejor al tener unos 12 o 13 años, al ver en la televisión, ustedes se recordarán que antes, pues cuando era informe presidencial, lo único que pasaba en la tele, pues era el informe. Uno le cambiaba de canal y pues era el informe y el informe y el informe. Y yo recuerdo de niña estar sentada frente a la televisión y ver esa imagen del presidente de aquel tiempo saliendo de Los Pinos, donde vivía, y yendo hacia el Congreso. Cubrían todo, iba hasta el Congreso y ahí presentaba su informe ante una asamblea, un Congreso federal, pues prácticamente lleno de hombres. El presidente era hombre y cuando uno veía ese escenario, quizá por ahí había una mujer, pero en realidad en su mayoría eran hombres. Para una niña de 12 años, quizá nadie le dijo que las mujeres no podían participar en política, pero los mensajes que recibimos esos espacios son espacios de hombres. Ahí solamente llegan varones en representación. Por eso es tan importante que hoy nuestras niñas sí tengan referentes de mujeres ejerciendo el poder y el liderazgo. ¿Por qué es muy importante? Pues porque el liderazgo se aprende, el liderazgo se ve, el liderazgo se observa, el liderazgo se reconoce, se siente. Cuando una niña ve a una mujer ejerciendo el poder en un espacio de representación, en una cámara empresarial, por supuesto que es un espacio al que ella sabe que puede aspirar. Es un espacio en el que ella misma se refleja en el futuro. Hay por ahí, si ustedes buscan en internet, algún ensayo, algún ejercicio social que se hizo en donde les dicen a los niños que dibujen a un bombero, que dibujen a un astronauta, que dibujen a un policía. Y no es de extrañarnos que cuando revisan los dibujos, todos los niños dibujaron hombres en esas profesiones. Cuando entra una bombera, se sorprenden porque es una mujer. Eso es lo que pasa cuando no nombramos. Yo sé que hay mucha gente que critica el que hablemos diputadas y diputados, ciudadanas y ciudadanos, niñas y niños. Yo lo entiendo. Y yo era también, a mí me gusta mucho escribir, soy una apasionada de la literatura, de las correctas reglas para escribir. Y yo también era de las que lo criticaba. Decía, pues no, es que no es correcto, no se escucha bien. Pero luego me convertí en mamá. Tengo un niño de 12 años, tengo una niña de 8 años. Y un día, Elisa, que es mi niña de 8, me dio una lección que hoy me hace entender el por qué.
Un día estaban jugando, ella, Mateo, Elisa y Mateo con sus amiguitas y amiguitos, y yo les hablé para que vinieran a comer. Y les dije, niños, les grité por la escalera, niños, vénganse a comer. Y Elisa, que se parece a su mamá, fue la primera que se puso en la escalera y me dijo, mamá, ¿y por qué solo los niños? ¿Las niñas no? Y yo me quedé pensando, ¿qué es lo que las niñas, pues Elisa no, aunque tiene mamá política, pues no está involucrada en nada de esto, ni está, o sea, ni la influenció en ningún sentido, pero naturalmente no se sintió representada cuando yo dije niños. Cuando yo dije niños, ella dijo, mi mamá le está hablando nomás a los niños. Entonces, hoy yo reflexiono los mensajes que reciben nuestras niñas. Cuando hablamos solo de niños, cuando hablamos solo de policías, varones, cuando hablamos de ingenieros, pues quizá no nos damos cuenta y ellas no se están sintiendo incluidas. Por eso es tan importante nombrarnos. De verdad, algo que parece tan sencillo hace una gran diferencia. ¿Ustedes han escuchado del síndrome de la impostora? ¿Sí? ¿Alguna de ustedes lo ha vivido? Sí, a ver, levanten la mano. Yo creo que la mayoría de nosotras ha experimentado el síndrome de la impostora. Y hay muchos estudios que hablan de este síndrome. Hay un estudio que se hizo en la Universidad de Harvard cuando presentaban exámenes los alumnos universitarios. Hicieron dos grupos, el grupo de mujeres y el grupo de hombres. Y hacían un examen muy complejo, era un examen muy difícil. Y entrevistaban a los estudiantes, hombres y mujeres, al término del ejercicio, y les preguntaban por qué les había ido mal en el examen, porque había sido un examen en donde todos, la mayoría, no había acertado en las respuestas. Y el estudio decía que prácticamente el 90% de los estudiantes varones referían a situaciones externas a ellos el por qué habían fallado en el examen. Y el maestro no había explicado bien, eso no venía en el temario, situaciones externas a ellos. Cuando entrevistaban a las mujeres estudiantes, a las jovencitas, lo que ellas siempre decían eran factores que tenían que ver con ellas. Ellas no se habían preparado lo suficiente, ellas no habían estudiado ese capítulo, habían estado distraídas, traían preocupaciones que no les habían permitido concentrarse en ese examen. Y eso lo que refleja es la gran carga social que siempre hemos tenido nosotras sobre nuestros hombros. Y por eso es natural que muchas veces dudemos de nosotras mismas. Hubo una vez un foro con jóvenes en donde yo estaba hablando justamente del síndrome de la impostora y una joven me dijo, Livia, me levantó la mano y le dimos la palabra, estábamos en las preguntas y me dice, ¿a poco tú también has dudado de ti? ¿A poco tú también te pones nerviosa y piensas que no vas a poder? Y yo le dije, claro que sí. Luego tenemos una tendencia a decir que somos infalibles. Que todos nos sale natural, que el camino aquí pues siempre hemos confiado en nosotras, que siempre hemos creído en nuestros sueños y más en política. Yo creo que ustedes también en su sector, como que siempre estamos obligadas a decir, no, yo siempre pensé que quería, yo siempre tuve en mente que iba a llegar ahí. Y lo cierto es que muchas veces no es así. Muchas veces pensamos, sí podré con eso, ay, sí estaré lista. Sí podré hacerlo, pero es que también soy mamá y tengo a mis hijos y no estaré fallando como mamá y entonces ¿cómo le voy a hacer? Y si hay alguien más capacitado y si de repente llego y se dan cuenta que no era yo la mejor para estar en esa posición y si les fallo y si se dan cuenta que soy una impostora, de ahí el nombre. Y creo que eso nos pasa a muchas mujeres y hay que hablarlo y hay que decirlo. Porque no solamente nos pasa a nosotras, las simples mortales, sino a grandes liderazgos. En este libro del síndrome de la impostora se ponen ahí ejemplos. La propia Michelle Obama, cuando da sus grandes conferencias, que uno pensaría una mujer líder con un gran bagaje político, cultural, social. Y ella todavía dice, yo no sé si soy merecedora de todo el público que me escucha. Hay el caso también de una primer ministro francesa de salud a la que nombran, cuyo currículum era impecable,
Nadie tenía las credenciales que ella tenía. Y cuando asume el cargo, lo primero que dice, yo sé que quizá no soy la mejor, no soy la más calificada. No, sí lo era, pero dudamos de nosotras. Y eso es algo natural, porque hemos vivido en una sociedad que nos ha cuestionado, una sociedad que nos ha invisibilizado, hay que decirlo, y también una sociedad que nos exige el doble para demostrar que si llegamos somos lo suficientemente capaces. Miren, ahorita que leían mi reseña, antes de tener la oportunidad de ser gobernadora, fui secretaria de gobierno en Guanajuato. Fui la primera mujer secretaria de gobierno. Y yo recuerdo el día siguiente a mi nombramiento, el primer día que yo llegué a mi oficina, tenían todos los periódicos, empecé a leer la síntesis y veía en los medios de comunicación cómo decían, pues ahora sí vamos a ver de qué está hecha. Y yo decía, ¿y a los demás también les habrán cuestionado eso? Leía, su meteórica carrera. Yo tengo más de 20 años en la política. Y yo decía, pues yo volteaba a ver otras trayectorias de los que estaban antes que yo y decía, pues más meteórica fue la de ellos. Yo tengo muchos años trabajando aquí, ganándome este espacio. Y ustedes no saben, yo perdí la cuenta. Imagínense ser la segunda de a bordo de este estado, como secretaria de gobierno. Acudir lo mismo a representaciones del gobernador, a reuniones de seguridad, a reuniones estratégicas de gobernabilidad, y que no hubiera una sola reunión en donde no me preguntaran, oye, ¿y cómo le haces con tus hijos? ¿Quién te los cuida? Yo decía, ¿ustedes creen que a los secretarios de gobierno antes que a mí alguien les preguntó por sus hijos? Era en sí mismo un reclamo. ¿Qué haces aquí cuando tendrías que estar en tu casa cuidando a tus hijos? ¿No? Perdí la cuenta de las veces que me hicieron esa pregunta y ya me lo tomaba con humor. ¿No? Ya decía, ya les explicaba un poco. Pero eso es lo que vivimos las mujeres. Y otro de los grandes retos a los que me enfrenté siendo secretaria de gobierno fue no haber tenido antes un referente de mujer en ese espacio. Cuando yo llegué, me dijeron cómo, y yo tenía además referentes, cómo se ve un secretario de gobierno. Me decían, usted no puede atender a estas personas, porque como usted es la segunda, pues imagínese, ya después de usted solo está el gobernador. Usted no puede bajarse con la gente porque pues, se tiene que subir rápido a su camioneta. Y entonces yo empezaba a escuchar todo eso y yo decía, pues es que sí, así tiene que ser el secretario, ¿no? Cuando uno piensa en un secretario de gobierno, uno normalmente, pues alguien, y bueno, más que pensarlo es lo que vemos, ¿no? Es lo que yo veía, cómo se ve un secretario, pues serio, formal, pues quizá un poco, pues alejado. Es difícil acercarse a un secretario de gobierno con temas complejos, pero yo no era así. Y al inicio pensé que tenía que encajar, que tenía que amoldarme a algo que ya estaba hecho. Había un traje, ¿no? Había un molde de cómo se veía un secretario de gobierno. Y yo pensé esos primeros días que yo tenía que hacerme de modo que cupiera en eso que pues era el secretario de gobierno. Ahí fue a los poquitos días, porque no aguanté mucho, que me di cuenta que nosotras no estamos aquí para encajar, que estamos aquí, pues sí, para incomodar, porque rompemos estereotipos, porque rompemos esquemas. Y no tenemos que pedir perdón por hacerlo, porque ejercemos un liderazgo diferente. Y hay que seguir haciéndolo así para que verdaderamente los cambios ocurran. Si nos queremos poner en el molde, ¿cómo se ve el anterior presidente de la Cámara? ¿Cómo se veía el anterior director de la empresa? Pues entonces vamos a ser igual que ellos. No es que esté mal, ellos hicieron así su liderazgo, pero nosotras tenemos una forma de hacer las cosas distinta. Así es que no renunciemos al liderazgo que podemos y debemos ejercer. Esta lucha que hemos dado ha sido una lucha por generaciones. Tuve la oportunidad justamente este viernes, estoy cumpliendo 1 año al frente de la administración estatal. Y la verdad, muy orgullosa, muy contenta. Y ese día
El 26 de septiembre, hace un año, después de tomar protesta en el Congreso de Guanajuato, tuvimos un evento ciudadano y ahí estuvo presente y me tomó protesta ciudadana la que fue la segunda diputada en el Congreso de Guanajuato. La primera ya falleció, pero la segunda diputada, que es una abogada, que es notaria pública, estuvo ahí. Y he tenido la gran fortuna de platicar con ella su experiencia, cómo ha sido, cómo fue en su época, Delia. Y me hace sentir muy emocionada saber que somos hoy herederas de esa lucha que dieron muchas mujeres antes que nosotras. Me decía ella, yo llegaba al grupo parlamentario al que ella pertenecía, yo llegaba y pues todo el Congreso eran hombres, creo que eran 2 diputadas en esa legislatura, ella era la única de su fracción. Y si yo les decía, oigan, pues se me ocurre una iniciativa para proteger a las familias. No, esa iniciativa ahorita no. Oigan, pues dice, yo escuchaba, yo decía, oigan, se me ocurre que pudiéramos trabajar para la protección de las niñas, de los niños, porque yo veo que hay muchos en condición de abandono. No, ya la agenda ya la tenemos. Dice, y pues yo la verdad es que pues no iba a discutir, yo me sumaba, pero ¿cómo se invisibilizaban esas causas? Y yo les quiero contar, cuando yo fui diputada local, que tuve la fortuna de ser diputada estando embarazada. Y yo recuerdo, pues cuando uno ya vas a ser mamá, estás por ser mamá o ya fuiste mamá, pues como que te vuelves más sensible a temas que antes quizá no veías. Y yo en ese momento comencé a investigar porque empecé a acercarme con grupos de apoyo a la lactancia, yo quería seguir lactando y me di cuenta pues que muchas mujeres se enfrentan a muchos retos para la lactancia, ¿no? Porque tenemos que regresar a trabajar, porque ya no podemos tener espacios o no hay espacios en los lugares de trabajo para amamantar, porque no tenemos políticas públicas pues que vayan encaminadas a prolongar la lactancia materna. Y además estoy casada con un pediatra que está especializado justamente en alimentación de niñas y niños, y entonces él me hablaba mucho de la importancia de la lactancia y yo comencé a impulsar en el Congreso, oye, pues yo quiero proponer una ley que proteja la lactancia materna, que haya un programa estatal en Guanajuato de lactancia materna y que además obliguemos a que los espacios públicos tengan lactarios para las mujeres, empezando por este Congreso. Y yo recuerdo también que me dijeron lo mismo que a Delia, quizá con palabras menos, pero híjole, pues es que ya está armada la agenda y aparte pues hay temas ahorita más importantes, ¿no? Y entonces me di cuenta lo que es importante cuando las mujeres participamos, que es, no hay un tema más importante que otro, todos los temas son relevantes cuando se trata de construir un Estado que sea mejor. Y yo sí creo que la voz de las mujeres ahí nos permite poner ahí en el tema, en la agenda pública, temas que si no estuviéramos nosotras, no se abordarían. ¿Ustedes creen que en un congreso de hombres alguien va a hablar de lactancia materna? Pues difícilmente, pues no va a entender ni lo que está pasando. No lo ven como una prioridad. Y entonces, bueno, aprobamos este programa, pero me hizo darme cuenta que la lucha es una lucha de generaciones y que aunque hemos avanzado mucho, también el camino se presenta cuesta arriba. Yo quisiera que imagináramos qué pasaría si mañana dijeran vamos a quitar de la legislación la paridad, la obligación de postular a las mujeres. ¿Ustedes creen que seguiríamos teniendo congresos paritarios? Claro que no. Es decir, es la fuerza de la ley lo que ha obligado a que las mujeres estén ahí. Y ha sido verdaderamente una postura que nos ha ayudado a que la visión de las mujeres siga construyendo. Y ahora lo traigo al sector privado. En lo público hay una obligación y ahí estamos 50-50. Yo no tengo todavía por ley obligación para tener un gabinete paritario, pero ya lo tengo por convicción, porque creo que las mujeres tenemos que estar ahí en la toma de decisiones. Pero también no dejo de ver que cuando vamos, ahora ha sido la excepción, pero cuando vamos con la iniciativa privada, normalmente las reuniones, normalmente los presidiums, normalmente las cámaras empresariales, ¿qué pasa? Son hombres,
son hombres. Todavía hay políticas en las cámaras empresariales que siguen limitando la participación de las mujeres. Todavía hay resistencias, hay que decirlo con todas sus letras. Cuando se propone, oye, pues y si se integran de manera paritaria, oye, pues que en los órganos de decisión sean 50-50, oye, que sean alternadas las presidencias, una vez un hombre, otra vez una mujer. No, es que no hay. Hay que seguirlas preparando, hay que seguirlas capacitando, hay que mandarlas a cursos de liderazgo, ¿no? Como si nosotras las mujeres necesitáramos prepararnos para ejercer el liderazgo y como si los hombres tuvieran una capacidad natural para el liderazgo. Eso es falso, no nos creamos eso. Sí, hay que prepararnos, pero todas y todos, no solamente las mujeres, porque entonces estamos mandando una señal equivocada. El liderazgo lo tenemos ya. Estamos aquí y yo estoy segura que si están aquí es porque cada una de ustedes también es líder de la empresa, del negocio, del sector que ustedes representan. Así es que tenemos que seguir impulsando para que no solo en la política, en el servicio público, sino también pues en la vida privada, en la empresa, en las universidades, también siga habiendo representación de mujeres. Porque miren, algo que es bien triste es escuchar decir a las mujeres también, no, es que yo no quiero estar ahí por cuota, yo quiero estar ahí por capacidad. A lo mejor ahorita varios dijeron eso, ¿no? Que no nos den, aquí que no nos regalen ningún lugar, no es cuestión de géneros, ¿no? Lo escuchamos. Sí, pues ¿qué creen? Que sí es cuestión de géneros, que a nadie nos hacen un examen, que lleguen los más capaces. No, pues claro, esa es la idea, que lleguen los más capaces. No más que, ¿qué creen? Que nosotras, si esto fuera una analogía, en esta carrera de atletismo que estamos corriendo, venimos desde 2 kilómetros atrás. Lo que hacen las cuotas es emparejar la línea de arranque para que vayamos desde el mismo lugar a decir, ahora sí, a ver quién corre más rápido. Pero necesitamos ponerlos en la misma línea. Hoy no estamos en la misma línea todavía. Por eso esas mujeres que siguen 2 kilómetros atrás hay que ayudar para que sigan aquí. No es una cuestión de capacidad. Soy también una mujer convencida de que tenemos que seguir trabajando juntas, de que el nuestro como mujeres es un liderazgo transformador que cambia las cosas, porque sí, somos sensibles, porque ejercemos un liderazgo distinto, porque vemos cosas que quizá no se ven desde otra perspectiva, y no significa que digamos que no necesitamos a los hombres, que los hombres y su visión no son importantes, que ya pasaron de moda, que ahora es tiempo solo de las mujeres. No, se trata de entender que para tener una mejor sociedad necesitamos tener una sociedad que reconozca nuestras diferencias. De eso se trata la equidad, de decir, hombres y mujeres se necesitan por igual para construir la visión de un México mejor. Hombres y mujeres necesitamos poner nuestros talentos, nuestra inteligencia, nuestra visión para hacer que las cosas cambien en este país. Hombres y mujeres necesitamos ser formadoras y formadores de nuevas generaciones de ciudadanos que se comprometan con este país. No es cierto que las mujeres tengamos la carga de la formación. No es cierto que hoy la violencia se haya recrudecido porque las mujeres salimos a trabajar, porque ya no atendemos a los hijos. No es cierto que solamente nosotras hagamos falta en el seno familiar. A veces yo escucho que dicen, es que un niño necesita a su mamá. No, un niño necesita a su mamá y a su papá por igual, trabajando juntos, haciendo equipo, siendo formadores. Hoy las mujeres también salimos a trabajar. Y yo recuerdo, porque también luego nos llega la culpa, ¿no? Híjole, no, me perdí el festival de mi hijo. A mí me pasó siendo presidenta del Congreso que me mandaron una fotografía, yo estaba ahí, me había perdido el primer festival de Mateo en la escuela, el festival navideño, me acuerdo perfecto de la foto, había salido de Angelito con su aureola aquí, con sus alitas, con su túnica blanca, con una sonrisota. Y Juan Carlos, mi esposo, me manda la foto.
Y yo estaba cerrando en diciembre la sesión de pleno del Congreso, yo era la presidenta, o sea, si hubiera estado como diputada, pues a lo mejor hubiera faltado, pero era la presidenta del Congreso, no podía faltar, y estaba yo ahí en la mesa directiva, me manda la foto y ya saben, la lagrimita aquí, con el corazón apachurrado, diciendo, ¿qué estoy haciendo aquí? Me estoy perdiendo esto nunca más se va a volver a repetir. Hoy mismo lo sigo viviendo, lo sigo viviendo cuando llego a casa, pues ya muy tarde, y veo juegos de mesa en la sala, y veo los platos de que ya cenaron unos taquitos, o que ya hicieron hot cakes, que ya jugaron Monopoly o Turista, y digo, híjole, ya me perdí un día de juego, me perdí el no haber estado en un evento. Pero yo recuerdo en ese congreso una compañera diputada, a quien quiero y aprecio muchísimo, se acercó conmigo y me dijo, ¿qué pasó al final de la sesión? Porque vi que los ojos se te pusieron como llorosos. Y ya le conté. Le dije, pues es que fue el festival de mi niño, me lo perdí. Yo siento que algún día me va a reclamar que no estoy con él. Y me dijo, mira, nunca te sientas culpable de enseñarle a tus hijos el valor que tiene el trabajo, el valor que tiene salir y dar lo mejor para que ellos vivan bien. Y ese consejo yo se los quiero dar a todas ustedes, porque sí, a veces nos gana la culpa, a veces quisiéramos estar ahí, pero les estamos dando un gran ejemplo de lo que son las mujeres liderando, de lo que son las mujeres cambiando el rumbo, de lo que estamos haciendo por tener, como en aquel tiempo, un México libre, un México de oportunidades para marcar una diferencia. Y nuestro mayor anhelo, yo estoy segura que lo comparten conmigo, es que en el futuro no tengamos que seguir más esta lucha, que ya no estemos heredando de generación en generación la lucha por la igualdad, que nuestras hijas, que nuestras nietas ya no tengan que pelear por la igualdad, que ya sea una condición natural, que entonces sí estén en la misma línea y que ahora sí, que venga por capacidad, que se ganen su lugar, que no haya condiciones que nos pongan atrás a nosotras. Vamos a seguir luchando por eso, porque yo estoy segura que ustedes, al igual que yo, no estamos dispuestas a seguir permitiendo que las mujeres se queden atrás. Yo estoy segura que si entendemos que no somos enemigas, que no rivalizamos, porque eso es algo importante. Eran tan poquitos lugares para las mujeres que había que darnos de codazos para que yo llegara y la otra no. Hoy no. Hoy hemos entendido que si apoyamos a una mujer a que llegue más lejos, entonces estaremos abriendo el camino para nuestras hijas. Hoy, ustedes saben, yo soy una gobernadora panista, soy una gobernadora de un estado de oposición al gobierno federal, pero igual sigo celebrando que haya una mujer en el gobierno federal, porque llegamos las mujeres a ejercer el poder, a pesar de nuestras diferencias, que son muchas, pero si llegamos las mujeres, estamos abriendo la puerta para que, así como hoy escucho a muchas niñas que me dicen, Livia, yo quiero ser gobernadora. Una de ellas me dijo el otro día en una primaria, es que me ganaste, yo quería ser la primera. Pues yo estoy segura que ella va a ser, si no la primera, va a seguir siendo, porque lo que hoy tenemos que hacer es no celebrar que llegó la primera, sino que no vamos a ser las últimas, que detrás de nosotras vienen más mujeres para seguir marcando la diferencia. Así es que qué mejor que en el marco de este congreso, frente a tantas mujeres que vienen de tantos rincones de México, para seguir invitándolas a que luchemos juntas, porque aunque no nos conozcamos, somos aliadas de esta lucha, porque aunque quizá no nos hayamos visto antes, sabemos que cada una tiene una historia personal que habla por ella y que seguramente es una historia de lucha, una historia que no ha estado exenta de dificultades, porque hoy también hay que reconocer que a mayor participación de las mujeres, también es más la violencia que sufren las mujeres, porque se nos señala, pues que si nos vestimos bien, porque nos vestimos bien, que si no nos arreglamos, porque no nos arreglamos, que si estamos peinadas o no, que si somos firmes en nuestro liderazgo, es que es muy mandona, es que es autoritaria,
¿Cuándo a un hombre se le dice eso? Y a nosotras sí se nos cuestiona nuestro liderazgo. Por eso, acompañémonos. No hay nada mejor que ir juntas en este camino por seguir conquistando la igualdad. Yo me siento muy orgullosa en este camino que estoy recorriendo por Guanajuato de contar con el respaldo, con el apoyo de tantas mujeres que creen en las mujeres para seguir construyendo un mejor Guanajuato. Me siento muy contenta de estar acompañada por muchas alcaldesas. Hoy está aquí una de ellas, mi querida Alma Denise, y de seguir respaldando el liderazgo de las mujeres. No importa de qué partido vengamos, cuando nos une la misma visión de trabajo por México y por Guanajuato. Y aquí hay que reaccionar. Si una mujer vive violencia, si a una mujer la señalan, hay que asumirla como una afrenta personal. Porque así como se lo están haciendo a una, se lo están haciendo a las otras. Y eso no podemos permitirlo. Hay que visibilizar nuestro liderazgo. Hay que seguir trabajando por impulsar nuestra visión para construir un mejor país. Y sobre todo, cuentan aquí en Guanajuato con una aliada para seguir impulsando el liderazgo de las mujeres en la empresa, en la iniciativa privada, en las cámaras empresariales. Porque sé que grandes cosas suceden cuando las mujeres están al mando. Muchísimas gracias por estar aquí. Yo les agradezco muchísimo su atención. Gracias. Muchísimas gracias. 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 Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias por su conferencia, gobernadora.